Una gigantesca yegua preñada grita de dolor en el camino, pero lo que sucedió te dejará sin palabras. La noche era implacable. Una densa niebla se aferraba al camino vacío, girando como dedos fantasmales sobre el asfalto agrietado. Los únicos sonidos eran los susurros distantes del viento y el leve canto de los insectos ocultos en las sombras. Pero entonces, a través de la quietud, llegó un sonido que rompió el silencio. Un grito. No humano. No enteramente animal. Un sonido de dolor puro. Un sonido de desesperación. Bajo el resplandor parpadeante de una solitaria farola se encontraba una yegua enorme, su vientre hinchado con vida pero a instantes de la muerte. Era una figura imponente, su oscuro pelaje cubierto de sudor, temblando mientras luchaba por mantenerse en pie. Sus fosas nasales se ensancharon, su respiración era un jadeo entrecortado, y sus patas temblaban bajo el peso de su propio cuerpo moribundo y del potro no nacido atrapado dentro de ella. La sangre goteaba por sus patas traseras, mezclándose con la tierra y formando pequeños charcos oscuros bajo sus cascos. Y, sin embargo, estaba sola. Sin dueño. Sin ayuda. Sin esperanza. Solo una yegua abandonada, librando una batalla que no entendía, varada en un camino desierto donde nadie vendría a ayudarla. Lanzó otro escalofriante grito, su cabeza echándose hacia atrás mientras una oleada de dolor atravesaba su cuerpo. Golpeó el suelo con un casco masivo, agrietando el pavimento bajo su fuerza brutal. Pero su dolor no era solo físico, había terror en sus ojos. Algo acechaba en la oscuridad más allá de los árboles. La presencia en las sombras. Al otro lado del camino, ocultos entre el bosque enmarañado, un par de ojos brillantes centellearon en la oscuridad. Luego otro. Y otro más. Los lobos llevaban horas observándola, sus cuerpos delgados y hambrientos agazapados entre los arbustos. Habían escuchado su sufrimiento. Habían olido la sangre. Y ahora, esperaban. Un gruñido suave retumbó desde las sombras, bajo y calculador. Un lobo más grande, el alfa, dio un paso al frente, con las orejas erguidas y la cola rígida. Sus mandíbulas goteaban saliva, su aliento visible en el aire frío. La yegua resopló en pánico, golpeando el suelo una vez más, sus ojos buscando desesperadamente en todas direcciones. Sabía que la estaban cazando. Sabía que no podía huir. Sus patas flaquearon momentáneamente, pero logró sostenerse, apenas. Su instinto le gritaba que peleara, que sobreviviera, que protegiera la vida que crecía dentro de ella. Pero estaba perdiendo. Otra ola de agonía atravesó su cuerpo, y sus patas finalmente cedieron. La gigantesca yegua se desplomó sobre el camino. Su enorme cuerpo golpeó el asfalto con un sonido sordo y enfermizo. Sus costados se agitaban, sus flancos temblaban y su cabeza cayó de lado, sus ojos vidriosos por el agotamiento. Ya no podía luchar más. Sus gritos se habían vuelto roncos. Los lobos avanzaron con cautela, envalentonados por su debilidad. Sus patas no hicieron ruido contra la tierra húmeda mientras se deslizaban más cerca, sus ojos brillando con la emoción de una presa fácil. El alfa fue el primero en moverse. Se agazapó, sus músculos tensándose, listo para lanzarse sobre la indefensa bestia caída. La yegua tomó un último aliento superficial. Y entonces, un sonido que cambió todo. Un silbido ensordecedor rasgó la noche. Era agudo, penetrante, antinatural contra el silencio espeluznante del camino. Los lobos se congelaron a mitad de paso, sus orejas girando hacia el sonido. El alfa gruñó, chasqueando los dientes, pero dudó. La yegua levantó débilmente la cabeza, sus orejas moviéndose hacia la fuente del ruido. Desde el extremo lejano del camino, a través de la niebla, apareció una sombra. Una figura envuelta en un pesado abrigo, sosteniendo algo que brillaba en la oscuridad, un farol. La figura avanzaba con determinación. Deliberada. Sin miedo. Y los lobos, lo sabían. Sabían que este no era un viajero ordinario. El alfa dejó escapar un gruñido gutural, renuente a alejarse de una presa tan fácil. Pero la figura levantó el farol más alto, su llama parpadeante iluminando el camino como un faro. Entonces, el silbido sonó de nuevo, afilado y autoritario, como una advertencia. Los lobos vacilaron. Su caza había sido perfecta. Su presa era débil, moribunda, sola. Pero esto era una variable que no habían previsto. El alfa lanzó una última mirada a la yegua caída, sus instintos debatiéndose entre el hambre y la supervivencia. Y luego, tan repentinamente como habían llegado, los lobos desaparecieron en las sombras.
Lo único que quedó en el silencio fue el sonido de una respiración entrecortada. La figura se acercó, la luz del farol ahora revelando todo el horror de la escena. La yegua permanecía inmóvil, sus flancos temblaban por el esfuerzo, su vientre hinchado aún se agitaba con respiraciones superficiales. Sus ojos se abrieron con esfuerzo, nublados por el agotamiento, y por primera vez en la noche, se encontró con los ojos del desconocido. Y en ese breve instante, algo inexpresable pasó entre ellos. Una súplica silenciosa de ayuda. La figura se arrodilló a su lado, colocando una mano firme pero tranquilizadora contra su piel sudorosa. Su voz, baja, calmada, gentil, rompió el silencio. Tranquila, ya te tengo. Y desde ese momento, todo cambió. La noche se extendía, vasta e implacable. El aire era afilado, cada ráfaga de viento arrastrando el amargo aroma del pino y el gélido mordisco del invierno temprano. Arriba, la luna permanecía oculta tras una densa cortina de nubes de tormenta, dejando solo la tenue y parpadeante luz de una farola para luchar contra la oscuridad. Más allá de su débil resplandor, se alzaba la inmensidad salvaje de Montana, un abismo inquebrantable de pinos imponentes y maleza enmarañada. El bosque estaba vivo con peligros invisibles. El susurro de ramas moviéndose, el ocasional chasquido de una ramita, el lejano ulular de un búho, todo se mezclaba en una sinfonía inquietante de lo desconocido. Pero incluso en su inmensidad, había un olor inconfundible flotando en el aire. Sangre. Débil pero inconfundible, arrastrada por el viento como una advertencia silenciosa. La llamada de un depredador. El suelo bajo la yegua era frío, implacable. Su cuerpo temblaba, sus antes poderosas patas se agitaban débilmente contra el asfalto. Su imponente figura, construida para la resistencia y la fuerza, había sido reducida a la debilidad, sus costillas marcadas bajo su oscuro pelaje, sus músculos consumidos por el hambre. Había estado sufriendo mucho antes de colapsar aquí. Su respiración era trabajosa, cada exhalación una frágil bruma contra el aire nocturno. Sus ojos, nublados por el agotamiento, se movían con confusión frenética. El dolor recorría cada parte de su cuerpo, la punzada sorda del hambre, los espasmos agudos provocados por la vida aún atrapada dentro de ella, y el persistente escozor de viejas heridas que aún no habían sanado. Trató de levantarse. Sus cascos rasparon débilmente el pavimento, sus rodillas temblorosas se bloquearon cuando intentó ponerse de pie. Pero su fuerza la había abandonado. Su cuerpo se estremeció violentamente antes de que la gravedad ganara, y se desplomó nuevamente sobre el camino con un sonido hueco. Un pesado suspiro escapó de ella. Ya no le quedaba lucha. Pero el desconocido a su lado no estaba listo para dejarla rendirse. La figura se arrodilló junto a la yegua, su farol proyectando sombras oscilantes sobre el camino. Era un hombre desgastado por el tiempo, su rostro curtido parcialmente oculto bajo el ala de un sombrero que había visto demasiados inviernos. Su abrigo, grueso y desgastado en los bordes, estaba bien ajustado contra el frío, pero él parecía indiferente al frío. Observó a la yegua con atención, sus dedos ásperos y callosos rozando su piel húmeda. «Has pasado por el infierno», murmuró, su voz baja y firme. La yegua se estremeció bajo su toque, su respiración acelerándose en pánico. Pero ya no le quedaba energía para luchar. No más. Él exhaló, mirando hacia la carretera desierta. Sin huellas. Sin marcas de neumáticos. Sin señales de que alguien la hubiera dejado allí recientemente. Eso solo significaba una cosa: había sido abandonada mucho antes de colapsar en ese lugar. Su mandíbula se tensó. Había visto la crueldad antes. Conocía el tipo de hombres capaces de mirar a un animal a los ojos y decidir que no valía la pena salvarlo. Y los despreciaba por ello. Sus dedos trazaron el contorno de una marca descolorida en el flanco de la yegua, parcialmente curada, pero aún no suficientemente profunda como para contar una historia. Alguien la había poseído. Alguien había lucrado con su fuerza, su velocidad, su resistencia. ¿Y cuando ya no fue útil? La desecharon como fruta podrida. Apretó los dientes mientras se ponía de pie lentamente, sus ojos recorriendo la carretera oscura. Quienquiera que hizo esto ya se había ido hace mucho. Pero aquí, en medio de la nada, solo había unos pocos lugares de donde un caballo así podía haber venido. Y tenía una buena idea de cuál era. A kilómetros de distancia, a través de campos abiertos y colinas onduladas, un rancho permanecía en silencio. La casa era vieja, su estructura de madera castigada por el tiempo y el clima. Una única luz tenue parpadeaba en el porche,
apenas iluminando al hombre que estaba desplomado en su mecedora. Su nombre era Doyle Travers. Un ranchero de oficio. Un hombre duro. Un hombre que no perdía el tiempo en cosas que no le generaban ganancias. ¿Y la yegua? Había dejado de ser rentable hacía mucho tiempo. Doyle dio una lenta calada al cigarro que colgaba entre sus dedos, exhalando humo en el frío aire nocturno. Sus ojos, oscuros, indiferentes, se posaron en el pastizal vacío que se extendía más allá de la cerca. Sabía que ya estaba muerta. Sabía que los lobos probablemente habían terminado el trabajo que él había comenzado. Y no sintió nada. Alguna vez había sido una campeona. Una yegua ganadora de premios, criada de los mejores linajes. Rápida. Fuerte. Valiosa. Hasta que dejó de serlo. Había envejecido. Se había vuelto más lenta. Más difícil de entrenar. Y cuando quedó preñada, un accidente causado por un mozo descuidado, supo que estaba acabada. Un caballo en trabajo de parto significaba facturas del veterinario. Facturas del veterinario significaban dinero. Y Doyle Travers no gastaba dinero en cosas inútiles. Así que tomó una decisión. La llevó hasta lo más profundo del bosque, donde nadie la encontraría. Donde la naturaleza se encargaría del problema por él. Dio una última y profunda calada al cigarro, luego lo arrojó a los escalones del porche, aplastándolo bajo su bota. Todo había terminado. ¿Y mañana? Vendería el resto de su ganado y seguiría adelante. Pero el problema con hombres como Doyle Travers era simple. Pensaban que el mundo era cruel a su favor. Pensaban que a nadie le importaría. Pensaban que el pasado no volvería para atormentarlos. Pero de vuelta en la carretera, bajo la farola parpadeante, el desconocido permanecía junto a la yegua moribunda. Y no se marchaba. Los lobos no se habían ido lejos. Sus ojos brillantes parpadeaban entre los árboles, aún observando. Aún esperando. El viento aulló entre los árboles de nuevo, más frío esta vez. La llama del farol titiló con la corriente de aire. El desconocido exhaló, rodando los hombros antes de arrodillarse junto a la yegua otra vez. «No vas a morir aquí», murmuró, más para sí mismo que para ella. Ella parpadeó, su cuerpo demasiado débil para reaccionar. Podía irse. Sería fácil. Un caballo muerto no era asunto suyo. Pero en su lugar, dejó el farol en el suelo. Llevó la mano al cuchillo en su cinturón. Y con un movimiento lento y deliberado, comenzó a cortar la cuerda que ataba sus patas. Los lobos gruñeron suavemente en la distancia, percibiendo el cambio. Este hombre no era como los demás. Y lo que sucediera a continuación, lo cambiaría todo. El viento arrastró un gruñido profundo y gutural a través de los árboles, bajo y amenazante. El desconocido se quedó inmóvil, sus dedos deteniéndose sobre la cuerda deshilachada que ataba las patas de la yegua. Los lobos estaban en movimiento otra vez. Su paciencia se había agotado y su hambre crecía. El seco chasquido de una rama resonó en la oscuridad, seguido por el suave crujir de patas acolchonadas presionando contra la tierra húmeda. Las sombras se agitaban entre los árboles, parpadeando justo más allá del alcance del resplandor del farol. La yegua se estremeció, su respiración superficial e irregular, sus orejas se echaron hacia atrás cuando otro gruñido rompió el silencio, esta vez más cerca. La manada los estaba rodeando, dibujando un círculo invisible de muerte. El desconocido giró lentamente la cabeza, su mirada afilada escaneando el borde del bosque. Un destello de ojos amarillos reflejó la luz, luego otro, y otro más. Los lobos observaban, estudiaban, decidían. Sus movimientos eran calculados, cada paso deliberado, cada hoja crujiente una señal de su cerco cada vez más estrecho. El alfa fue el primero en emerger de los árboles, su enorme figura apenas haciendo ruido mientras avanzaba sigilosamente. Su pelaje era oscuro, fundiéndose perfectamente con la noche, pero sus ojos, fríos, depredadores, ardían a través de la oscuridad como brasas gemelas. Sus labios se curvaron, revelando largos colmillos de marfil que goteaban saliva. El aire estaba cargado de tensión, denso con el olor del miedo y la sangre. Bajó la cabeza, sus músculos tensándose bajo su esbelto pelaje, y dio otro paso adelante. El desconocido apretó la mandíbula, su agarre sobre el cuchillo volviéndose más firme. No era un necio. Los lobos no eran asesinos sin sentido, eran estrategas. No atacarían hasta estar seguros de su victoria. Pero ahora estaban poniendo a prueba los límites, volviéndose más audaces con cada segundo que pasaba. El alfa dio otro paso,
su aliento visible en el aire helado, sus garras arañando la tierra. La yegua se estremeció violentamente, su cuerpo exhausto reaccionando solo por instinto. Sus músculos se tensaron como si quisiera correr, pero no había a dónde huir. Los lobos lo sabían. El desconocido lo sabía. Un segundo lobo emergió de la oscuridad, este más delgado pero igual de letal. Sus orejas se aplanaron, sus fosas nasales se ensancharon al captar el pesado aroma de la sangre. Su lengua salió disparada, lamiéndose el hocico. Un quejido bajo surgió detrás de él, otro lobo ansioso por acercarse. El resto de la manada permanecía en la línea de árboles, moviéndose, esperando la señal de su líder. El desconocido exhaló, cambiando su postura, bajando lentamente el cuchillo a su costado. Los lobos lo notaron. Las orejas del alfa se alzaron levemente, registrando el movimiento, evaluando la intención del hombre. El desconocido sabía que un solo movimiento en falso bastaría para inclinar la balanza. Estas criaturas habían sobrevivido aprendiendo cuándo pelear y cuándo esperar. Y en ese momento, estaban esperando debilidad. El alfa dio otro paso, luego otro. Sus músculos se tensaron, sus garras cavaron en la tierra. Su cola se puso rígida, una señal silenciosa para su manada. El lobo delgado imitó a su líder, bajándose hasta una posición de ataque. El latido del desconocido se desaceleró. Había visto esto antes. La lenta y silenciosa acumulación antes de un ataque. El ritmo de un depredador. Sabía que solo tenía segundos antes de que atacaran. La yegua dejó escapar un débil gemido tembloroso, su aliento formándose en neblina contra el aire frío. Intentó levantarse una vez más, sus patas raspando el pavimento, pero su fuerza la traicionó nuevamente. El sonido de su lucha envió una sacudida a través de los lobos. El lobo delgado gruñó. El alfa se tensó. Y entonces, se movieron. El alfa saltó primero, sus poderosas patas impulsándolo hacia adelante, sus ojos fijos en la garganta expuesta de la yegua. El lobo delgado lo siguió medio segundo después, apuntando a sus cuartos traseros. El resto de la manada permaneció oculta, esperando la muerte antes de salir a festín. Pero habían calculado mal. Justo cuando el alfa se lanzó desde la tierra, justo cuando sus garras se separaron del suelo, un ensordecedor disparo rompió la noche. La bala impactó en la tierra a solo unos centímetros de las patas del lobo, levantando una violenta ráfaga de polvo y rocas. El alfa giró en el aire, su cuerpo sacudiéndose hacia un lado mientras apenas esquivaba el disparo inesperado. Cayó con fuerza, sus garras rascando el asfalto mientras luchaba por recuperar el equilibrio. El lobo delgado aulló, su cuerpo tensándose mientras el estruendo del disparo resonaba a través de los árboles. Toda la manada se quedó inmóvil. El desconocido se enderezó, su postura firme, el rifle en sus manos aún humeando por el disparo. Había colocado el farol en el suelo a su lado, su luz dorada proyectando sombras afiladas sobre su rostro. Su expresión era dura, inescrutable, su agarre firme en la culata del rifle. Los lobos vacilaron, sus instintos debatiéndose entre el hambre y la precaución. El alfa mostró los dientes, su gruñido vibrando en el aire, pero no se movió. Sus orejas se inclinaron hacia adelante, analizando la situación. Esto no era la muerte fácil que habían esperado. El desconocido no pestañeó. Lentamente, de manera deliberada, amartilló el rifle de nuevo, el clic metálico perforando el silencio. «Váyanse». Su voz era baja, firme, cargada con el peso de algo inquebrantable. Los lobos permanecieron congelados. El alfa mantuvo su posición, su cuerpo tenso, su mente calculando. Sabía que su manada podía derribar a una yegua herida. Sabía que podían abrumar a un hombre si era necesario. Pero también sabía que ese hombre no fallaría un segundo disparo. Pasó otro largo y tenso momento. Luego, el alfa tomó su decisión. Con un feroz gruñido frustrado, giró sobre sí mismo. Su cola se agitó una vez, una orden silenciosa, y justo así, los lobos desaparecieron nuevamente en los árboles, sus formas oscuras derritiéndose en las sombras tan rápidamente como habían llegado. El desconocido no bajó el rifle hasta que el último par de ojos brillantes se desvaneció. Solo entonces exhaló, sus hombros relajándose lo suficiente como para dejar que la tensión abandonara sus músculos. La yegua seguía inmóvil. Sus costados subían y bajaban con rapidez, sus ojos parpadeando débilmente hacia el hombre que acababa de salvarle la vida. El desconocido la miró, sus dedos flexionándose sobre la culata del rifle. «Esa estuvo cerca», murmuró. Luego,
con cuidado deliberado, volvió a colgar el rifle sobre su hombro y se agachó junto a ella una vez más. Su mano se deslizó sobre su costado, sintiendo el temblor bajo su piel empapada de sudor. «Aún no hemos terminado», murmuró, casi para sí mismo. Los lobos habían sido un problema, pero no eran el verdadero peligro. El verdadero peligro era el tiempo. No sobreviviría mucho más sin ayuda. Y él era el único que podía dársela. El desconocido exhaló, su aliento visible en el aire gélido de la noche. Los lobos se habían ido, por ahora. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Se volvió hacia la yegua, observando cómo su enorme cuerpo temblaba de agotamiento. Apenas se sostenía, su respiración entrecortada y superficial. Sus oscuros ojos, aún vidriosos por el miedo, se movieron rápidamente hacia él, su cuerpo tensándose a pesar de su debilidad. «Tranquila, chica», murmuró, bajando con cuidado el rifle hasta el suelo. Se agachó a su lado, extendiendo una mano callosa hacia su flanco. Ella se estremeció, pero no tenía fuerzas para apartarse. La profunda herida en sus cuartos traseros, fresca y abierta, le decía todo lo que necesitaba saber. Quien la había dejado allí lo hizo sin cuidado, sin piedad. Sus dedos recorrieron el pelaje enmarañado de su vientre, sintiendo el inconfundible movimiento bajo su piel. El potro aún estaba vivo, pero el tiempo se agotaba. «No te vas a rendir», dijo, su voz ahora más suave, firme pero tranquilizadora. «No mientras yo esté aquí». La yegua exhaló un suspiro profundo y tembloroso. No sabía si ella entendía sus palabras, pero algo en su mirada cambió, un destello entre la confianza y la desesperación. Tomó su cuchillo una vez más, presionando la hoja contra las gruesas y deshilachadas cuerdas que aún ataban sus patas. Los nudos se habían apretado con su lucha, hundiéndose en su carne. Trabajó rápido, cortando las fibras, liberando una extremidad a la vez. En cuanto sus patas delanteras quedaron sueltas, ella se movió, intentando incorporarse. Falló. Su cuerpo se sacudió levemente antes de desplomarse nuevamente sobre el asfalto frío, su respiración volviéndose errática. Tranquila», murmuró el hombre, presionando su mano contra su hombro para evitar que se forzara demasiado. No tenía fuerzas para luchar, pero sus instintos aún le gritaban que huyera. Pero él no iba a dejar que muriera allí. Miró hacia el horizonte. La noche se desvanecía, los primeros indicios del amanecer comenzaban a teñir el cielo. Tenían que moverse. Si los lobos regresaban, esta vez no dudarían. Pero, ¿cómo demonios iba a mover un caballo tan grande? Se pasó una mano por el cabello, escaneando el paisaje. A unos metros del camino, un grupo de ramas caídas llamó su atención. Una idea empezó a tomar forma. Era rudimentaria. Arriesgada. Pero era la única opción. «Está bien, chica», dijo, poniéndose de pie. «Vamos a hacerlo a la manera difícil». Con urgencia, reunió lo que pudo, ramas largas y resistentes, una cuerda de su mochila y la gruesa lona que siempre llevaba atada a la parte trasera de su silla de montar. Pieza por pieza, construyó un improvisado trineo, atando las ramas con fuerza, reforzando los lados con la cuerda. No era perfecto, pero aguantaría. La yegua se movió levemente, su cuerpo estremeciéndose cuando otra oleada de dolor la atravesó. Sabía lo que necesitaba. Calor. Agua. Una verdadera oportunidad de descanso. Y eso no lo conseguiría allí afuera. «Bien», dijo, retrocediendo para observar su creación, dándole una palmada para probar su resistencia. Hora de moverse. Ahora venía la parte más difícil. Levantarla. Se arrodilló a su lado, deslizando una mano por su flanco una vez más. «Esto va a doler», murmuró, más para sí mismo que para ella. Con un gruñido de esfuerzo, enganchó sus brazos bajo sus patas delanteras, usando toda su fuerza para arrastrarla centímetro a centímetro hacia el trineo. Sus músculos se tensaron, el sudor perló su frente a pesar del aire frío que le mordía la piel. La yegua dejó escapar un débil quejido de dolor, pero no luchó. No podía. «Vamos», gruñó, apretando su agarre. «Has sobrevivido hasta ahora. Puedes hacerlo». Le tomó minutos, largos y agotadores minutos, lograr colocarla a la mitad del trineo. Se reposicionó, afianzó sus piernas, usando todo el peso de su cuerpo para desplazarla completamente sobre el improvisado transporte. Cuando finalmente estuvo en su lugar, dio un paso atrás, respirando pesadamente. Sus brazos ardían, su espalda gritaba en protesta, pero no había tiempo para descansar. Se acercó a su caballo,
un robusto alazán amarrado a poca distancia, y aseguró la cuerda al cuerno de la silla. «Tú sabes qué hacer, chico», murmuró, dándole una firme palmada. El caballo movió las orejas pero permaneció inmóvil, esperando la orden. Con una respiración profunda, el hombre ajustó el último nudo y dio un silbido bajo. El caballo avanzó, el trineo dando un leve tirón antes de deslizarse suavemente por el suelo. La yegua dejó escapar un suave gemido, pero no luchó contra el movimiento. El camino sería largo. Pero ya no estaba en peligro. Por ahora. El recorrido a través del bosque fue lento. Cada pocos minutos, se detenía para revisarla, asegurándose de que su respiración se mantenía estable, de que aún seguía aferrándose a la vida. El sendero era irregular, el suelo cubierto de escarcha y hojas caídas, pero su caballo era fuerte y firme. La cabaña no estaba lejos ya. Podía verla, la pequeña estructura de madera oculta en lo profundo de los árboles, apenas visible entre los espesos pinos. Humo se enroscaba perezosamente desde la chimenea, una señal de que el fuego dentro aún ardía, de que el calor los esperaba. Al llegar al claro, guió el trineo hasta detenerse justo afuera de la cabaña. Sus músculos dolían mientras desataba la cuerda, acercándose a la yegua una vez más. Sus ojos parpadearon, apenas enfocados, pero aún conscientes. Aún viva. «Lo lograste», murmuró, sintiendo el alivio recorrerlo. Ahora venía el siguiente desafío, meterla dentro. No perdió tiempo. Reunió heno fresco del pequeño granero, extendiéndolo en una gruesa capa sobre el suelo de madera de la cabaña. El espacio no era mucho, solo un refugio de una sola habitación con un catre empujado contra una pared, estantes llenos de provisiones y una vieja estufa que irradiaba el tan necesario calor. Pero era mejor que el camino. Era mejor que la muerte. Lentamente, con cuidado, trabajó para meterla adentro, usando el mismo arduo método de antes, levantando, arrastrando, negándose a dejar que el agotamiento lo detuviera. Cuando finalmente estuvo acomodada sobre el heno, él jadeaba, sus brazos entumecidos. Pero ahora estaba a salvo. Y eso era lo único que importaba. Se arrodilló a su lado, alcanzando el viejo balde de lata cerca de la estufa, llenándolo con agua tibia. «Aquí», murmuró, acercándolo a su hocico. Al principio no se movió, pero tras un largo momento, sus labios se separaron lo suficiente para tomar el primer sorbo. No era mucho. Pero era algo. Un primer paso. Se dejó caer contra la pared, frotándose el rostro cansado. Aún no sabía si ella lo lograría. Seguía débil, aún al borde de la muerte. Pero estaba aquí. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. El fuego crepitaba suavemente, su resplandor proyectando sombras parpadeantes en las pequeñas paredes de la cabaña. Afuera, el viento aullaba entre los árboles, sacudiendo las contraventanas de madera, pero dentro, el calor de la estufa alejaba el gélido frío. El desconocido, ahora rescatador, se sentó en el suelo junto a la yegua, con la espalda apoyada contra la rugosa pared de madera. Sus músculos dolían por la dura noche que había pasado, pero el agotamiento podía esperar. La yegua lo necesitaba más que él a su descanso. Ella yacía sobre el grueso lecho de heno, su respiración lenta y superficial. El largo viaje había drenado las pocas fuerzas que le quedaban, y ahora estaba inmóvil, salvo por el ocasional espasmo en sus patas traseras. Él podía ver el cansancio en sus ojos, pero también algo más, una cautela instintiva, un miedo persistente que aún no se disipaba. «¿Todavía me estás observando, murmuró, su voz baja y firme. Tomó nuevamente el balde de hojalata, sumergió su mano en el agua tibia y la presionó suavemente contra su hocico. Al principio, ella se estremeció, sus fosas nasales dilatándose, pero él se mantuvo inmóvil, paciente. Pasó un largo momento. Luego, lentamente, con duda, sus labios agrietados se separaron, y tomó su primer sorbo. El rescatador soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Eso es, chica», murmuró. «No está tan mal, ¿verdad?». Ahora bebía con avidez, su garganta reseca finalmente aceptando el alivio que tanto necesitaba. Él no la apresuró, simplemente se quedó allí, sosteniendo el balde con firmeza, dejando que bebiera a su propio ritmo. Cuando finalmente se apartó, él pasó una mano callosa por su rostro, sintiendo la aspereza de la barba de varios días. «Supongo que es un comienzo», dijo para sí mismo. Su mirada se deslizó hasta la profunda herida en su flanco, con la sangre seca formando costras alrededor de la piel abierta. Necesitaba ser limpiada.
Alcanzó un paño y un frasco de ungüento de hierbas, y con cuidado presionó el tejido húmedo contra la herida. La yegua dejó escapar un suave y cansado resoplido, pero no se movió. Estaba demasiado débil para resistirse. Demasiado agotada para seguir luchando. Pero lo dejaba ayudarla. Y eso era suficiente. La primera noche pasó en un silencio lento y frágil. El rescatador se quedó dormido en su silla, con una bota apoyada contra el borde del catre y el rifle descansando sobre su regazo. De vez en cuando, se despertaba sobresaltado, sus oídos atentos a cualquier sonido más allá del aullido del viento. No estaba seguro de si los lobos regresarían, pero el instinto lo mantenía alerta. En algún momento de la noche, la yegua se movió. Abrió los ojos justo a tiempo para verla cambiar de posición, sus orejas agitándose con el leve crujido de las tablas del suelo. Estaba despierta, aunque no se había movido demasiado. Su respiración se había estabilizado un poco, el rápido ascenso y descenso de su pecho se había ralentizado. Eso era una buena señal. Pero aún no estaba fuera de peligro. Al amanecer, la tormenta había pasado, dejando el bosque cubierto por un inquietante manto de escarcha. El rescatador estaba junto a la estufa, vertiendo agua caliente en una abollada taza de metal, observando a la yegua por el rabillo del ojo. Seguía acostada, pero ahora mantenía la cabeza erguida, sus orejas moviéndose lentamente en su dirección con una curiosidad medida. Lo estaba observando. Bien. Aún tenía algo de lucha en ella. Se acercó con cautela, se agachó y extendió un pequeño manojo de heno húmedo, permitiéndole olerlo primero. Ella vaciló, sus fosas nasales ensanchándose, luego, lentamente, tomó un bocado. El rescatador dejó escapar una leve risa. «Te lo dije», murmuró. «No voy a hacerte daño». No era mucho. Apenas unos bocados. Pero era algo. Un primer paso. Durante los días siguientes, la cuidó de la única manera que sabía, con paciencia, calor y tiempo. Cada mañana revisaba sus heridas, aplicando ungüento y envolviendo sus patas con vendas nuevas. La herida en su flanco había comenzado a cerrar, la hinchazón en su vientre seguía allí, pero no parecía empeorar. El potro aún estaba vivo, y eso significaba que la lucha no había terminado. Para el tercer día, pudo incorporarse durante periodos más largos, sosteniendo la cabeza en alto, sus orejas erguidas cuando él hablaba. Para el quinto día, dio su primer paso. No fue elegante. Sus patas temblaban bajo su peso y por un momento casi colapsó. Pero logró sostenerse. Se puso de pie. Y el rescatador, que nunca había sido del tipo sentimental, sintió una rara oleada de algo que no había sentido en años. Orgullo. «Eres más dura de lo que pareces», murmuró, observándola mientras probaba su equilibrio, moviendo sus cascos sobre el suelo de madera. La yegua parpadeó, sus ojos oscuros claros por primera vez desde que la había encontrado. Fue entonces cuando lo supo, ella iba a sobrevivir. El vínculo entre ellos creció en silencios compartidos, en gestos sin palabras. Ella lo seguía con la mirada cada vez que se movía por la cabaña. Cuando salía a cortar leña, ella estiraba el cuello hacia la puerta abierta, como si esperara su regreso. Y por las noches, cuando él se sentaba junto a ella, leyendo un viejo y desgastado libro a la luz del farol, ella suspiraba suavemente, acomodándose más cerca sobre la paja. Al séptimo día, finalmente lo dijo. «Necesitas un nombre». La yegua movió una oreja, pero no apartó la mirada. Él frotó el borde de su taza con el pulgar, pensativo. «Una luchadora como tú merece un nombre de verdad». El silencio se asentó entre ellos, pesado y expectante. Luego, casi como si la respuesta hubiera estado esperando todo el tiempo, murmuró. «Storm». La yegua dejó escapar un aliento profundo y pausado. «Storm». Sí, le quedaba bien. Pero la paz nunca duraba mucho en la naturaleza. Tarde aquella noche, mientras el rescatador estaba afuera, observando los últimos destellos de luz desvanecerse más allá de las colinas distantes, los vio. Huellas. Profundas. Frescas. Dirigiéndose hacia la cabaña. Su mandíbula se tensó. Alguien había estado allí. Alguien estaba buscando algo. O a alguien. Se giró hacia la cabaña, su mano apoyándose sobre el rifle que llevaba al hombro. Dentro, Storm permanecía de pie, más fuerte que antes. Pero aún era vulnerable. Aún estaba sanando. Y si alguien había venido por ella, no se la llevarían. No sin luchar. El aire fresco de la tarde traía un inquietante silencio, el tipo de calma que advertía sobre problemas inminentes.
Los ojos afilados del rescatador recorrieron el suelo cerca de la entrada de la cabaña, entrecerrándose al ver las profundas huellas de cascos incrustadas en la tierra húmeda. No eran de su propio caballo, y no eran de Storm. Alguien había estado allí. Recientemente. Se giró hacia la cabaña, sus dedos tensándose alrededor de la desgastada culata de su rifle. Dentro, Storm ahora se mantenía en pie con firmeza, más fuerte de lo que había estado días atrás, pero aún frágil. Su cuerpo estaba sanando, pero su confianza era delicada, un solo movimiento en falso podía romper todo lo que habían construido. El repentino crujido de una rama en la distancia lo hizo ponerse rígido. No estaba solo. Desde la línea de árboles, 3 figuras emergieron a caballo, sus siluetas oscilando contra la luz moribunda del atardecer. Su acercamiento era lento, calculado, deliberado. El jinete que iba al frente era un hombre de hombros anchos, su rostro medio oculto bajo el ala de un desgastado sombrero de vaquero, con un grueso cigarro apretado entre los dientes. Su largo abrigo colgaba sobre la silla, pero la forma en que su mano derecha flotaba cerca de su cadera le dijo al rescatador todo lo que necesitaba saber: estaba armado, y no estaba allí para una charla amistosa. Detrás de él, 2 hombres más lo flanqueaban, de aspecto rudo, endurecidos, del tipo que no hacía preguntas antes de apretar el gatillo. El líder tiró de las riendas de su caballo, deteniéndose a solo unos pasos de la entrada de la cabaña, inclinando ligeramente su sombrero, pero sin apartar sus fríos ojos del rescatador. «Buenas noches», dijo con un tono arrastrado, su voz cargada con la arrogancia de quien está acostumbrado a salirse con la suya. Exhaló una larga bocanada de humo de su cigarro antes de continuar. «Creo que tienes algo que me pertenece». El rescatador no se movió, su agarre sobre el rifle se apretó. «No veo tu nombre en nada por aquí». Los labios del líder se curvaron en una sonrisa torcida, pero sus ojos se oscurecieron. «Esa yegua en tu establo. Es mía. La crié yo mismo. La cuidé desde que era una maldita potranca». Chasqueó la lengua y sacudió la cabeza con fingida decepción. «Una verdadera lástima que desapareciera. Pero qué suerte la mía, la seguí hasta tu puerta». El rescatador cambió ligeramente su postura, plantando sus botas firmemente en la tierra. «Ese caballo fue dejado para morir», dijo, su voz tranquila pero cargada de una fría determinación. «Abandonado. Hambriento. Desangrándose en el camino. ¿Tú hiciste eso?» La expresión del hombre no cambió, pero había algo arrogante en su postura, como si estuviera orgulloso de lo que había hecho. «No importa cómo llegó aquí», dijo con voz helada. «Lo que importa es que es mía. Y me la voy a llevar de vuelta». El rescatador sintió el calor subir por su pecho. Conocía a hombres como él, hombres que veían a los seres vivos como propiedad, nada más. Había pasado su vida odiando a esa clase de personas. «No te la vas a llevar a ninguna parte», dijo, su voz baja y firme. El silencio cayó entre ellos, denso y sofocante. Los 2 hombres que flanqueaban al ranchero se movieron en sus sillas, sus manos acercándose a sus pistoleras. El rescatador no se movió. No pestañeó. El líder suspiró pesadamente, sacudiendo la cabeza. «No quería hacer esto por las malas, pero no me dejas otra opción». Hizo un gesto con la barbilla hacia sus hombres. «Tomen el maldito caballo». Uno de los matones desmontó, escupiendo en la tierra antes de caminar hacia la puerta del establo. Apenas había dado 3 pasos cuando un chillido furioso estalló desde el interior. «Storm». Las puertas se abrieron de golpe con un estruendo violento cuando la enorme yegua salió disparada como una fuerza de la naturaleza. Sus ojos eran salvajes, sus fosas nasales ensanchadas, y cada músculo de su cuerpo gritaba con una furia implacable. El ranchero apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Storm se encabritara, sus enormes cascos golpeando el aire en una muestra de puro poder. «Mierda», maldijo el hombre, tropezando hacia atrás. La expresión del líder finalmente se resquebrajó, su cigarro cayendo de sus labios cuando Storm se lanzó hacia adelante, sus patas delanteras pateando al aire. El rescatador no dudó, aprovechó la distracción. Un rápido movimiento de su muñeca, y un cable trampa oculto se tensó de golpe. El segundo matón, aún montado, espoleó su caballo, alcanzando el rifle en su espalda, pero el rescatador fue más rápido. ¡Boom! Un único disparo de rifle rompió el aire, impactando en el suelo a solo centímetros del caballo del hombre. El animal se encabritó aterrorizado, arrojando a su jinete directamente al suelo. El primer matón, aún tratando de recuperar el equilibrio, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que Storm volviera a patear,
sus cascos impactando contra sus costillas con un crujido nauseabundo. Cayó al suelo pesadamente, agarrándose el costado y gimiendo de dolor. El rescatador giró su rifle hacia el líder. «Yo no me movería si fuera tú». El hombre levantó las manos, pero su expresión se había oscurecido en algo casi feroz. «Estás cometiendo un error», escupió. «¿Crees que esto ha terminado?» El rescatador amartilló el rifle. «Sé que sí». Por un largo momento, nadie se movió. El matón herido gimió en el suelo, Storm permaneció rígida, su pecho agitándose, y el rescatador sostuvo su posición, inquebrantable. Finalmente, el líder exhaló por la nariz, ajustando su sombrero. «No vale la pena», murmuró, antes de girar su caballo. «Monten, muchachos». Sus hombres dudaron, claramente furiosos, pero no estaban dispuestos a arriesgar otra pelea. Lentamente, el que estaba ileso ayudó a su compañero a ponerse de pie, y ambos cojeando volvieron a sus caballos. El rescatador no bajó su rifle hasta que los vio desaparecer entre los árboles. Storm golpeó el suelo con un casco, sacudiendo la cabeza como si dijera, «que intenten volver». El rescatador soltó una risa baja, negando con la cabeza. «No sabía que tenías eso dentro de ti». Storm resopló, como si se ofendiera de que alguna vez hubiera dudado de ella. Exhaló lentamente, sintiendo finalmente como la adrenalina comenzaba a desvanecerse. Sabía que hombres como esos no se rendían fácilmente. Volverían. Tal vez no mañana, tal vez no la próxima semana, pero eventualmente. Se giró hacia la yegua, colocando una mano firme pero gentil contra su hombro. «Volverán por ti», murmuró. Storm no parecía asustada. Él tampoco. «Que lo intenten». El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando largos rayos dorados sobre la interminable extensión de la naturaleza salvaje de Montana. El aire era fresco, cargado con el aroma del pino y el murmullo distante de un río que serpenteaba por el valle abajo. El mundo se sentía intacto, inquebrantable, tal como siempre debió ser. Storm estaba de pie en el borde del risco, su poderosa figura recortada contra la luz moribunda del sol. El viento atrapó su melena, levantándola en ondas salvajes e indomables, tal como siempre había sido, salvaje, indomable y libre. El rescatador se encontraba a unos pasos de distancia, con el rifle colgado a la espalda, sus manos hundidas profundamente en los bolsillos de su abrigo. Su rostro era inescrutable, pero su pecho se sentía oprimido. Esto era lo correcto. Lo único que podía hacer. Storm estaba destinada a correr. A vagar. A ser libre. Él la había rescatado del borde de la muerte, pero ella no pertenecía a un establo, atrapada detrás de cercas de madera. No era un caballo de trabajo. No era una mascota. Era una criatura nacida de la misma tierra, destinada a correr con el viento y dejar atrás los fantasmas de su pasado. Aún así, dejarla ir no era fácil. «Supongo que esto es todo», murmuró, su voz áspera, como grava rodando en su garganta. Storm movió una oreja, percibiendo el cambio en su tono. Sus oscuros ojos se fijaron en los suyos, buscando, comprendiendo. El vínculo entre ellos había crecido en estas semanas. Ella había aprendido a confiar en él, a aceptar su presencia. Y ahora, él le pedía que se marchara. Dio un paso adelante, su mano callosa rozando su hocico por última vez. Ella no se estremeció. No se apartó. «Vas a estar bien allá afuera», dijo, más para sí mismo que para ella. «Más fuerte de lo que nunca fuiste». Un profundo suspiro recorrió su cuerpo, cálido contra su piel. Luego, lentamente, él dio un paso atrás. El silencio se extendió entre ellos. Storm golpeó el suelo con un casco, dudando. Podía quedarse. Sabía que él nunca la encadenaría, nunca rompería su espíritu. Con él, había encontrado seguridad, comodidad, un hogar. Pero en el fondo, sabía que ese no era su lugar. La naturaleza la llamaba. Las montañas. Los ríos. El cielo. Dio un paso adelante, luego otro. Y entonces se detuvo. Giró la cabeza, mirando por encima de su hombro, una última vez. El rescatador tragó en seco. «Vamos, chica». Las orejas de Storm se inclinaron hacia atrás, su cuerpo tenso. Y entonces, se movió. Sus músculos se tensaron, y en un latido, galopó hacia adelante, sus cascos retumbando contra la tierra. El polvo se levantó tras ella, su cola ondeando como un estandarte al viento. Corrió como nunca antes había corrido, más rápido, más fuerte, sin cargas. El rescatador la observó,
su aliento atrapado en el pecho, un dolor agridulce asentándose profundamente en sus huesos. Finalmente era libre. La figura de Storm se hizo más pequeña contra el horizonte, desapareciendo entre las colinas ondulantes y los valles sombreados. La naturaleza la reclamó por completo, tomándola como suya. Pero justo cuando el rescatador se giró para alejarse, algo lo hizo detenerse. A lo lejos, en la cima de un alto risco, Storm volvió a aparecer. Observando. El sol enmarcaba su silueta, convirtiéndola en algo casi mítico, una criatura de lo salvaje, pero aún atada a algo más allá de ello. No se movió. Por un largo momento, simplemente se miraron, separados por la distancia, unidos por algo más profundo que las palabras. Entonces, con un último movimiento de su cabeza, se giró y desapareció en la inmensidad. El rescatador dejó escapar un suspiro lento, sus labios curvándose en una sonrisa silenciosa y cómplice. Se había ido. Pero de alguna manera, siempre estaría allí. Observando. Esperando. Corriendo. Libre. El viento aullaba a través de la vasta naturaleza salvaje de Montana, llevando susurros de algo antiguo, algo indomable. Storm se había ido, pero su espíritu permanecía, entrelazado en el mismo tejido de la tierra. El rescatador se quedó allí un momento más, mirando hacia el horizonte vacío donde ella había desaparecido. Sobrevivir no se trata solo de fuerza. Se trata de resistencia. Se trata de esperanza. Storm no era solo un caballo dejado para morir, era una sobreviviente. Había sido golpeada, abandonada, cazada. Pero nunca se rindió. Y al final, encontró su libertad. ¿Cuántos otros, como ella, son dejados atrás? ¿Cuántos animales sufren en silencio, esperando que alguien se preocupe? Aquí es donde entras tú. Si esta historia te conmovió, por favor dale like, suscríbete y compártela. Cada voz, cada acción, cada momento de conciencia puede marcar la diferencia. Juntos, podemos luchar por aquellos que no tienen voz. Podemos enfrentarnos a la crueldad. Podemos dar esperanza. El viaje de Storm no es solo suyo, pertenece a cada animal abandonado, a cada alma que lucha por sobrevivir. Y quizás, solo quizás, podamos cambiar su destino. Porque cada vida importa. Así que, unámonos. Luchémonos por su libertad. Y tal vez un día, todas las criaturas, como Storm, tendrán la oportunidad de correr libres.